¿Qué es lo que lleva a miles de personas a cruzar el mundo entero para empezar de cero? Bueno, a finales del siglo XIX, el colapso de un imperio desató un viaje increíble. Esta es la historia de los inmigrantes árabes que encontraron un nuevo hogar en Chile y de cómo construyeron los cimientos de una comunidad vibrante. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para empezar, nada mejor que estas palabras tan potentes de Benedicto Chuaqui, uno de esos inmigrantes. Es que esta frase resume perfectamente el corazón de esta historia, ¿no? Ese sentimiento profundísimo de encontrar y construir una patria en una tierra lejana. Es un viaje de colonización, sí, pero no en el sentido de conquista, sino en el de levantar un nuevo hogar desde la nada, de echar raíces y finalmente de pertenecer. Entonces, ¿dónde arranca todo esto? Pues empieza con la caída de un gigante. La desestabilización del Imperio Otomano fue la chispa que encendió esta enorme ola de migración hacia América. Ahora, ¿quiénes eran exactamente estas personas? A ver, es clave entender que no eran un grupo homogéneo. Eran, en su mayoría, árabes de fe cristiana. La mitad, el 50%, venía de Palestina, un 30% de Siria y el 20% restante del Líbano. Cada grupo trajo lo suyo, sus tradiciones, pero todos compartían un mismo sueño. Y si bien el número de inmigrantes que llegó a Chile no fue el más grande si lo comparamos con otros países, la cifra es importantísima. Estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 personas que llegaron para quedarse. Este es el número de pioneros que darían forma a una de las comunidades árabes más relevantes de toda América Latina. Pero claro, una cosa era tomar la decisión de partir, y otra muy distinta era el viaje en sí. Era una verdadera odisea que ponía a prueba la fortaleza y la voluntad de cualquiera. Miren esta ruta, porque nos da una idea de la magnitud del desafío. Salían de puertos como Beirut o Haifa, hacían paradas en Europa, cruzaban todo el Atlántico hasta Buenos Aires. Pero esperen, que ahí no terminaba la cosa. Aún les quedaba el obstáculo más difícil, cruzar la imponente cordillera de los Andes, ya sea a lomo de mula o en el tren trasandino. Una vez en Chile, se toparon con un mundo nuevo, un idioma que no conocían y, por supuesto, la necesidad inmediata de ganarse la vida. Y es justo aquí donde su espíritu comerciante, simplemente brilló. Es que aquí vemos una transformación que es realmente increíble. Empezaron desde lo más bajo, como vendedores ambulantes, muchas veces sin poder comunicarse bien, pero con una tenacidad admirable, y con el tiempo llegaron a dominar el comercio. Pasaron de vender en la calle a tener sus propias tiendas y con el tiempo a expandirse a sectores clave de la economía chilena, como la industria textil o la banca. Pero el éxito económico no siempre va de la mano con la aceptación social. La comunidad tuvo que enfrentar prejuicios que los marcaron de una forma bastante dolorosa. Les empezaron a llamar turcos, y este apodo era profundamente hiriente. No era solo un error geográfico, los conectaba directamente con el Imperio Otomano, del que justamente venían escapando. Era una ironía cruel que en el fondo borraba su propia historia de lucha. Frente a la discriminación y a los retos de la adaptación, la comunidad no se echó para atrás. Todo lo contrario, se organizó. Tomaron la decisión de construir sus propias instituciones para apoyarse y para salir adelante juntos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? La respuesta está en su increíble capacidad para crear una comunidad desde cero. Fue un acto de colonización social y cultural, de fundar un espacio propio en un mundo que les era ajeno. Esta cronología nos da una pista clarísima. No se quedaron esperando a que los aceptaran, construyeron su propio mundo, fundaron clubes sociales como el famoso Club Palestino, que se volvieron el corazón de la vida comunitaria, y también crearon organizaciones políticas, no solo para defender sus intereses aquí en Chile, sino para mantener vivos los lazos con su tierra de origen. Y ojo con esto porque es fundamental. Entendieron el poder que tiene la palabra escrita. Crearon sus propios periódicos y revistas. Estas publicaciones no solo los mantenían informados y conectados entre ellos, sino que eran su plataforma para expresar sus ideas y además para tender puentes con la cultura chilena. Todo este esfuerzo, toda esta organización, por supuesto que sentó las bases para las generaciones futuras que iban a dejar una marca imborrable en la sociedad chilena. Si avanzamos en el tiempo, para la segunda mitad del siglo XX, el panorama es otro. Los hijos y nietos de esos primeros inmigrantes ya no eran vistos como extraños. Estaban completamente integrados, destacando como profesionales, políticos, artistas, ya eran parte del tejido mismo de la nación. Pero lo que es realmente fascinante es que esta integración no significó perder su identidad, para nada. Mantuvieron un apego súper fuerte a su herencia.
Y eso lo vemos hoy en la comida árabe, que ya es parte de la gastronomía chilena, en barrios tan llenos de vida como Patronato en Santiago, y en los clubes sociales que siguen siendo el corazón de la comunidad. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia de la inmigración árabe a Chile no es solo algo del pasado, es un testimonio de resiliencia. Nos invita a pensar en qué significa construir un hogar, integrarse a una nueva sociedad y al mismo tiempo nunca olvidar de dónde se viene.